Estamos hablando a propósito de una reunión que sostuvo el equipo económico del gobierno y el Banco Mundial, que tiene como objetivo esa reunión de promover ese crecimiento inclusivo en el país. Crecimiento inclusivo donde pues se logre que la mayor parte de la población se beneficie en mayor medida de la expansión del valor agregado. Recuerden que el valor agregado es el Producto Interno Bruto. Cuando se habla de crecimiento estamos hablando del Producto Interno Bruto y eso es excedente bruto de explotación, es decir, el beneficio de todas las empresas, más todo lo que se paga en forma de salario. Ese es el valor agregado. Ahora, vamos a ver qué dicen, por ejemplo, los profesores Daron Acemoglu y James Robinson, que se debe hacer en términos de instituciones inclusivas para promover ese crecimiento. Lo primero es el régimen de propiedad. Miren, el régimen de propiedad es clave. Cuando usted tiene debilidad en el régimen de propiedad, usted puede tener dos activos, cada uno en país diferente, pero siendo el mismo activo, y uno tiene mayor valor que otro. Yo recuerdo hace como 15, 20 años que yo asistí a una conferencia y se decía, ¿por qué una vaca en Uruguay o en Argentina, a pesar de brindar un mejor sabor cuando se le haga un corte, ¿por qué tiene menor valor que una vaca en Texas? Y la conclusión fue el régimen de propiedad. En el régimen de propiedad, al analizarlo, en los Estados Unidos se llega a la conclusión de que es muchísimo más fuerte ese régimen de propiedad que el que existía en ese momento en Argentina o en Uruguay. Y por lo tanto, entonces eso le generaba mayor valor a ese activo, que es la vaca, en los Estados Unidos. Y eso es lo mismo. Si, por ejemplo, usted tiene una inversión en el sector turismo en la República Dominicana y tiene una inversión en el sector turismo en los Estados Unidos, usted se va a dar cuenta de que el régimen de propiedad es distinto. Y un hotel en los Estados Unidos le genera un mayor valor que ese mismo activo aquí. Y usted lo ve incluso en la parte de la tasa de descuento. Si usted tiene dos activos que generan flujo de efectivo, por ejemplo, dos negocios, dos plantas de electricidad, dos hoteles que tienen el mismo flujo de efectivo, pero uno está localizado acá en República Dominicana y otro está localizado en los Estados Unidos, el valor de ese flujo de efectivo, en términos de valor presente, es el valor del negocio. Ahora bien, como usted lo tiene que descontar a diferentes tasas, por ejemplo, el de los Estados Unidos, usted lo descontaría, por ejemplo, el negocio a 6%. En la República Dominicana, ese mismo negocio, exactamente el mismo, usted lo descontaría a una tasa del 12%. Si tiene el mismo flujo de efectivo, en el mismo tiempo de ejecución de ese proyecto, por ejemplo, 30 años, 40 años, uno vale la mitad del otro. Uno vale la mitad del otro. El de 12 tiene la mitad de valor que el de 6. Tan sencillo como eso. Ahí se ve cómo el régimen de propiedad influye sobre la tasa de descuento. ¿Y cómo usted fortalece el régimen de propiedad? Catastro tiene que ser cada vez más fortalecido, donde usted puede ir con un título y le reconocen ese título y le validan ese título y no le dicen, no, que mira, es que hay 3 títulos de esa tierra. Y usted dice, ¿cómo? Sí. Por ejemplo, aquí en el este hay zonas donde hay inversionistas que han comprado tierras a familias y cuando van a tratar de ejecutar algún tipo de proyecto de desarrollo turístico, se dan cuenta de que aparecen 10 personas más con títulos diferentes. Dice, pero, ¿y esto qué sucede? Ah, no, es que en esa zona se dieron una gran cantidad de títulos. Vámonos a Bahía de las Águilas. Se repartió una cantidad enorme de títulos, todos falsos, todos que simplemente fue una actividad de rapiña que se llevó a cabo y que distribuyó todos esos títulos. Afortunadamente, y ahí el trabajo de Laura Acosta fue verdaderamente extraordinario para echar hacia atrás lo que fue esa actividad de rapiña contra Bahía de las Águilas. Se logró recuperar a favor del Estado la propiedad de esos terrenos en Bahía de las Águilas. Pero ese es el mismo problema. ¿De quién eran los terrenos? Entonces, esa falta de régimen de propiedad es uno de los elementos que tanto el profesor Daron Acemoglu como James Robinson, uno de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el otro de la Universidad de Harvard, pues analizan y colocan como un elemento fundamental de lo que debe ser instituciones económicas inclusivas. De tal manera que cuando vemos que el Banco Mundial se reúne con el equipo económico del gobierno, hay que poner sobre la mesa el tema del régimen de propiedad. Hay que fortalecer Catastro Nacional. Hay que fortalecer la justicia dominicana en materia también
de lo que es este régimen de propiedad. ¿Qué significa eso? Que la justicia tiene que sancionar y proteger también al mismo tiempo los intereses del dueño. Por ejemplo, vamos a suponer, alguien roba una propiedad o alguien roba parte del flujo de efectivo de un negocio, debe ser sancionado inmediatamente. Inmediatamente, si se le demuestra que usted robó, si usted se apropió indebidamente de un flujo de efectivo o de activos, inmediatamente usted debe ser sancionado. Esto no puede ser que la justicia te dure 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, para usted meter preso a un ladrón. No, 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 no. Usted robó parte del flujo de efectivo, usted se robó un activo, usted cae preso. Usted me dirá, no, pero por eso es que en los Estados Unidos se tiene la sociedad carcelaria más grande del mundo. Sí, es verdad, es verdad. Y eso los norteamericanos dicen que no se sienten orgullosos de eso, sin lugar a dudas. Pero eso es un mensaje que se le manda donde si usted mete la pata, usted va preso. O sea, ese es el mensaje. La justicia no se inmuta con eso. Lo mete preso inmediatamente si usted mete la pata. Entonces, ese es un elemento clave, régimen de propiedad. Usted se apropió indebidamente de un activo, usted va preso. Usted se apropió indebidamente de un flujo de efectivo de un negocio, usted va preso. Tan sencillo como eso. Entonces, régimen de propiedad, hay que fortalecerlo. Eso lo dicen aquí estos autores que tienen que ver con por qué fracasan las naciones, pero asimismo dicen que ayuda a que las naciones puedan desarrollarse. Y uno de esos elementos clave es el régimen de propiedad. El otro tema es la nivelación de terreno. ¿Qué significa nivelar el terreno? Miren, en una sociedad se tienen diferentes tipos de agentes económicos, diferentes tipos de hogares, diferentes tipos de personas. Por una parte, usted tiene personas que lamentablemente nacieron en un hogar pobre y ese hogar pobre no tiene ingresos suficientes para mandarlo a recibir una buena educación. Entonces, por una parte, usted tiene una sociedad donde hay unos hogares que tienen personas con un nivel de ingreso que le permite ir a muy buenos colegios y por otra parte, en esa misma sociedad hay personas que no pueden ir a buenos colegios. Y usted tiene entonces la situación siguiente, que el ritmo de acumulación de capital humano, es decir, de años de escolaridad y de calidad de escolaridad, es muchísimo más rápido y más acentuado en los miembros del hogar más ricos que en el más pobre. ¿Y qué implica eso? Que entonces, cuando estos dos tipos de personas crezcan y entren al mercado laboral, este va a seguir ganando más dinero como el que ganaban sus padres, mientras que este no ganará dinero. Entonces hay que nivelar el terreno. ¿Qué significa nivelar el terreno? Darle una transferencia de recursos a este pobre para que esté igual que este. No, eso no es. No, no. Porque eso promueve la vagancia. Eso promueve la vagancia. Sí. Si usted lo que hace es transferirle dinero únicamente al pobre para que esté igual que el rico, eso es vagancia. Sí. Eso ha fracasado en todas las economías. Recuerden a León Trotsky cuando hablaba de que el objetivo último de la Unión Soviética era tener una sociedad libre de clases, solidaria. Y uno se pregunta, sí, eso es un bonito, muy bonito Trotsky escribiéndolo, pero no es viable. No es viable, porque tan pronto usted le iguala, por ejemplo, las calificaciones a los estudiantes malos al promedio de lo que obtuvieron los otros, en ese mismo momento todo el mundo deja de estudiar. Eso pasa en una sociedad donde a los que están por debajo se le da lo mismo que están por arriba, aun cuando no hagan esfuerzo. Entonces, eso no es nivelación de terreno. Nivelación de terreno significa lo siguiente, que a los que no tienen la capacidad de poder educarse bien, no mal, no, bien, se le dé esa oportunidad. Es decir, que un niño por nacer en un hogar pobre no signifique que no pueda recibir una buena educación. Eso implica invertir masivamente en educación pública. Sí, invertir masivamente en educación pública. Usted me dirá, bueno, pero hay economistas que no creen en eso, que no creen en la intervención pública. Miren, todos los economistas bien formados piensan que cuando hay imperfecciones de mercado como es esa, donde hay dos grupos de población y uno puede tener acceso a educación y otra no, esa imperfección del mercado sí se debe el gobierno intervenir, el Estado debe intervenir y resolverla. ¿Cómo? Invirtiendo en educación pública. Ahora bien, la educación pública se puede hacer de diferentes formas. Uno puede ser unos vouchers para que esos niños pobres puedan ir a otro tipo de escuelas privadas que sean buenas, o también que se creen propiamente buena educación pública, invirtiendo en buena infraestructura, buenos maestros y buen contenido.
y de esa forma los niños puedan recibir una buena educación. Eso es nivelar el terreno. Si después que ya esos niños están nivelados y se comparan con esto en términos de educación, este trabaja más que este se justifica que gane más. Si este trabaja más que este, se justifica que este gane más. No es nivelar el terreno decir que los ingresos tienen que ser iguales, no, porque va a depender, después que usted se educa bien, va a depender de la capacidad de trabajo. Hay personas que trabajan 6 horas al día, pero hay personas que trabajan 12 horas al día, 14 horas al día, 16 horas al día, como si nada, y ganan más dinero. Bueno, pues a eso que Dios se lo bendiga, que Dios le bendiga. Eso, nivelar el terreno, lo que significa es darle la oportunidad para que los dos arranquen de la misma línea. Eso es nivelar el terreno. Entonces dicen los profesores, Daron Acemoglu y James Robinson, que instituciones inclusivas es eso. Y por eso, cuando vemos que se reúne el equipo económico del gobierno con el Banco Mundial, uno de los temas clave es la inversión en educación. Inversión en educación. Cada vez la inversión en educación tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor infraestructura la que espere a los niños cuando lleguen al año escolar. Tiene que ser mejores maestros que esperen a los niños, más entrenados los maestros, con mejor nivel de matemáticas, mejor nivel de ciencias, mejor nivel de lógica. Todo eso es lo que tienen que tener en la cabeza los maestros y capacidad de enseñárselo de forma divertida. Usted tiene que hacer que los niños se diviertan a todos los niveles. O sea, cuando hablo de los niños, yo tengo 29 años impartiendo docencia en las universidades y mi objetivo es que los muchachos aprendan divirtiéndose. Entonces, eso mismo tienen que hacer los maestros, hacer que los niños aprendan su clase, aprendan su matemática y que lo asocien todo a lo que es la vida, lo que es la lógica. La lógica, cuando usted lee un texto, lo que está detrás es una lógica, y si es lógica es matemática. Entonces, eso es lo que ustedes le tienen que enseñar a los maestros, y que los maestros logren enseñarle eso a los niños. Y de esa forma, usted verá que esos niños serán capaces de obtener en el futuro ingresos mucho más elevados que los que hubiese obtenido si no se nivela el terreno y no se le da una buena educación. Eso es crecimiento económico inclusivo. ¿Por qué? Porque cuando entran al mercado laboral, es decir, que comiencen a trabajar, esos jóvenes adultos que ya comenzarán a generar un nivel de ingreso, lo van a hacer a un mayor nivel de ritmo y a un mayor nivel que lo hicieron sus padres. Y van a tener una mayor probabilidad de vivir fuera de la pobreza de lo que hicieron sus padres y de tener un hogar fuera de la pobreza que la que tuvieron sus padres. Por eso es que hay que hacer un esfuerzo en educación. Cuando los profesores Acemoglu y Robinson hablan en este libro de por qué fracasan las naciones y revelan la importancia de las instituciones que son instituciones económicas inclusivas, señalan que hay que nivelar el terreno. Y ese nivelar el terreno significa invertir en educación. Ahora, ¿qué tipo de inversión en educación? Desde educación inicial. Cuando se habla de que se invierte en estancia infantil, eso es clave. Clave. Educación inicial. Miren, si usted quiere ver el impacto de la educación inicial, aquí en la República Dominicana, escriban en Google, Jaime Ariste Escuder, impacto de educación inicial, y usted verá cómo le sale un estudio que se preparó hace 2 o 3 años sobre el impacto de la educación inicial en el desempeño escolar de niños en octavo. Y ustedes verán que los niños que comenzaron a educarse más temprano tienen mejor desempeño. Tienen mejor desempeño, claro, en promedio, porque hay algunos que pudieron haber comenzado tarde y tener un buen desempeño, pero en promedio, un niño que comenzó a los 7 años la escuela tiene peor desempeño y tiene una mayor probabilidad de desertar, es decir, de abandonar la escuela. Mientras que los niños que comenzaron al año o a los 2 años tienen mejor desempeño en las notas en promedio, porque hay algunos que comenzaron al año o a los 2 años y son malísimos estudiantes, pero no, en promedio tienen mejor desempeño y tienen menor probabilidad de desertar. Es decir, que la educación inicial es fundamental. Luego viene esa educación primaria, fuerte, educación secundaria. Ahí hay que hacer un gran esfuerzo en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de muchachos está abandonando, oigan bien, las niñas están terminando, pero los muchachos la están abandonando la escuela a nivel de secundaria. Y eso hay que cambiarlo. Ahora, ¿qué significa que la abandonen? Y esto lo hacen por lo siguiente, y es muy sencillo. El retorno que le da el mercado a un muchacho que abandona la escuela en octavo o primero bachillerato es el mismo retorno que si se queda en el bachillerato. Y eso lo que le dice es que el mercado no está diferenciando en términos de la calidad y la cantidad de educación entre 2 muchachos, uno que abandonó
en octavo y uno que abandonó en el cuarto bachillerato, o que terminó el cuarto bachillerato. No diferencia, no diferencia. Y si no diferencia, eso es un problema. Porque en otros países, por cada año adicional, tú tienes 8, 9% de retorno adicional al salario. Mientras que en República Dominicana es 5, 5.5 el retorno. Y eso lo que te dice es que hay muy poca diferencia, muy poca diferencia. No hay mucha diferencia en términos de ingreso promedio entre el que abandona la escuela y el que la termina el bachillerato. Y por eso los muchachos la abandonan. Pero eso genera un problema en la sociedad, un terrible problema en la sociedad. Claro, porque ese muchacho cuando tiene 22 años, 23 años, 24 años, ¿saben en quién se fijan? En la adolescente, en una muchacha adolescente. Y esa es la que tiende a unirse y tiende a embarazar. Y ahí tenemos el grave problema en este país de una gran cantidad de niñas que salen embarazadas en su adolescencia y se le corta la posibilidad de seguir estudiando. Se le corta la posibilidad de tener buenos ingresos en el futuro. Entonces, ¿cómo usted rompe ese círculo vicioso? Haciendo que los niños, en vez de abandonar, se queden en la escuela. Se queden en la escuela. Pero para eso hay que invertir desde la educación inicial. Luego invertir masivamente en educación primaria y retenerlos en educación secundaria. ¿Cómo? Dándole un contenido tal que cuando salgan como bachilleres tengan la oportunidad de entrar al mercado de trabajo con un nivel de ingreso muy superior al nivel de ingreso que recibirían si salen en octavo. Si ustedes hacen eso, les mandan una señal inmediatamente a esos muchachos de que vale la pena quedarse y no salirse de la escuela. Pero hay que lograr que el contenido sea lo suficientemente poderoso, ese contenido académico que recibe durante el bachillerato, que sea lo suficientemente poderoso como para quedarse en la escuela, porque el retorno de la educación por parte del mercado laboral sea extraordinariamente alto. Eso es lo que hay que conseguir. Claro, que cuando llegue a la universidad, la calidad de la educación universitaria, que también hay que mejorar, sea a su vez tan importante que el muchacho, cuando salga del bachillerato, quiera ir a la universidad y quiera prepararse. Claro, también hay que tener un esquema de buena preparación a nivel también de técnicos, porque quizás haya una cantidad de muchachos que no quieren ir a la universidad, pero quieren ser buenos electricistas, buenos carpinteros, buenos mecánicos, buenos plomeros, que también se necesita. Y eso pudiera perfectamente también darle un buen nivel de ingreso, pero tiene que estar preparados en bachillerato y preparados a nivel de una buena escuela técnica. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.